Hola, bienvenidos a todos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. Tenemos hoy unas invitadas súper especiales. Son dos psicólogas que han hecho parte desde hace rato, sin querer queriendo, y ahora son unas súper aliadas que nos han ayudado mucho a fortalecer nuestros procesos. Y las quisimos invitar hoy porque, hablando del amor como una habilidad, de entender qué es esa palabra y qué significa, pues ellas son expertas en curar, en sanar, en remediar, en reparar, mejor dicho, son unas super curanderas que ponen ese corazón al servicio de todo lo que hacen día a día. Y particularmente desde esa fuerza, pues nos hemos acercado mutuamente desde distintos espacios hasta que ahora son unas super aliadas que acompañan nuestros procesos. Cindy, Daisy, bienvenidas. Hola Vivi, muchas gracias por esa gran Hola. presentación. Qué rico poder estar en este espacio, poder llevarles mucho amor y mucho de lo que nosotras somos a todas las personas que nos van a escuchar. Entonces, vamos a empezar con esta super presentación. Mi nombre es Cindy, psicóloga, especialista en familia, infancia y adolescencia, apasionada hace muchos años por la atención clínica y una fiel seguidora de que todo lo que hacemos con el corazón pues tiene una reparación para el otro. Y en este camino de la vida me encontré con una gran compañera, una aliada y ahora una gran socia que ya ella se va a presentar. Hola Vivi, muchas gracias por este espacio. De verdad que es un espacio muy bonito para construir, para hablar sobre este tema que también va conectado al amor. Entonces, mi nombre es Daisy Echeverri, yo soy psicoterapeuta, soy especialista en familia, infancia y adolescencia también. Y bueno, hacemos parte de un centro de atención que se llama Ser Conocer. En Ser Conocer tenemos 3 espacios que dirigida a atender el ciclo vital del ser humano. Entonces atendemos niñez, adolescencia y adultez. Realizamos entonces psicoterapia a niños, niñas y adolescentes adultos, realizamos talleres empresariales, realizamos certificados de apoyo emocional. Entonces, eres bienvenida siempre a Ser Conocer. Sabes que tal y como lo dices, eres una aliada magnífica. Te apreciamos mucho y apreciamos y valoramos mucho el trabajo que haces. Muchas gracias. ¿Dónde está Ser y Conocer? Ser y Conocer es un espacio, están en Medellín, ¿cierto? ¿Por qué no les contamos un poco también cómo funcionan? Bueno, Ser Conocer está ubicado en Envigado, en un edificio que se llama S48 Tower, queda cerca a la estación del metro Mallorca, queda 3 minuticos de la estación del metro. No, pues simplemente nosotros nos contactan para la atención terapéutica, también tenemos redes, se llama la página de Instagram, Ser Conocer, y bueno, es como un gusto poder atenderlos si necesitan de nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quiero contar cómo nos conocimos. Yo conocí primero a Daisy en una donación de abrazadores, pues nos vimos, ¿cierto? Tú Sí. estabas allí acompañando a los niños, particularmente en esa donación, que era un tema como de abandono, ¿cierto? Como un hogar de adopción y de paso. Era una institución de protección, era una IAPA, una institución dirigida al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también era una IAPA, una institución autorizada para la adopción. Entonces, dentro de del proceso de restablecimientos era encontrar una familia para esos niños. Y era un proceso muy bonito, y entonces allí llegó Vivi con sus abrazadores a darles alegría a estos niños, y la simbología del abrazador, que ellos conectaran con mucho amor con ellos, porque son niños que por su condición tienen muchas carencias afectivas. Entonces el conectar con el abrazador fue muy bonito. Desde allí conocí a Vivi. Sí, después nos vimos también coincidencialmente en otra fundación y yo me acuerdo que sacaste un abrazador de la gaveta, como ese es el mío. Nosotros ya nos conocíamos y yo, ay, claro, tú eres Daisy. Bueno, y ahí después tú nos contactaste. Pues me encantaría saber, yo nunca te lo he preguntado, ¿cuál fue tu primera impresión cuando conociste ese muñeco, ese libro tan extraño? Mira, Vivi, lo que pasa es que ese libro nos sirvió mucho
para trabajar. Nosotros en esta institución trabajamos violencia sexual, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entonces, a través de este libro, cuando de pronto le decíamos a los chicos, niños, niñas y adolescentes, vamos a abrazar el abrazador, y el sanar a través de ese abrazador, cuando les decíamos, por ejemplo, le hacíamos la lectura, hay una parte muy bonita que dice: el abrazador tiene ojos pero no puede ver, no, perdón, el abrazador no tiene ojos pero puede ver, no tiene bocas pero puede hablar, no tiene oídos pero puede escuchar, tiene un cuerpo bien formado y una característica muy bonita es unos brazos muy largos, entonces, y un corazón también que conecta con el otro. Entonces, cuando obviamente le decimos a los chicos abraza, entonces no es solamente que está recibiendo afecto, sino que también se está abrazando a sí mismo, y el abrazarse a sí mismo en terapia es muy importante, porque cuando nos abrazamos a nosotros mismos, entonces también surgen muchas cosas. Queremos sanar, necesitamos abrazarnos para poder entender la importancia de tramitar muchas cosas en la vida que nos hacen daño. Entonces, desde ahí partimos a incluir el abrazador en Ser Conocer. Creo que es una herramienta fundamental en terapia. Qué bueno, sí, yo he aprendido mucho de ustedes también, el significado que tiene y la potencia que tiene. Y he aprendido mucho sobre el trauma. Me encantaría que les contaran qué es el trauma, pues ustedes Pero, mire, antes de pasar al trauma, para mí, y trabajando pues como este tema, nosotros nos conocimos en esta institución trabajando sobre violencia, y para mí es muy importante que hablemos un poquito sobre esa violencia, ¿cierto? Que todos conozcamos que la violencia es una de las problemáticas que más afecta a la niñez en Colombia. Ayer estaba leyendo un artículo en la revista Semana sobre un usuario que estoy atendiendo, y me encontraba que en lo que lleva de este año hay 8.000 niños que han sido víctimas de violencia sexual. Y las consecuencias de la violencia, no solamente sexual, sino otros tipos de violencia en la niñez, son múltiples. Entonces, nosotros lo conocemos como indicadores. Hay indicadores a nivel físico, comportamental, emocional. Entonces, es muy importante entender la violencia como un evento traumático, ¿cierto? Desde allí partimos, que la violencia trae consigo un evento traumático. Cuando nosotros hablamos de trauma, ¿cierto? No solamente de un niño víctima de violencia sexual, sino de cualquier tipo de violencia, que ha sufrido maltrato físico, emocional, que ha tenido incluso una crianza abandonante y negligente, como es el caso de los niños que atendimos en casita en la institución donde nos vimos la primera vez. Entonces, lo que yo quiero decir es que el trauma no solamente se desencadena si hay violencia sexual, hay muchos tipos de violencia y todas pueden desencadenar el trauma. Entonces, el abordaje clínico con esta población víctima de violencia en general, que son los niños con los que nosotros hemos trabajado de alguna manera el abrazador como herramienta psicotécnica, son niños que por lo general tienen modelos de apego inseguros, baja autoestima. En esa baja autoestima hay un pobre concepto de sí mismo, hay un rechazo por su cuerpo, hay miedo, hay agresividad, hay comportamientos hipersexuados, hay estados de ánimo depresivos, no reconocen los límites, no cuentan con herramientas de autocuidado y de protección, no confían en ellos mismos y tampoco confían en otros, porque lastimosamente han vivido cosas muy complejas. Entonces, nos encontramos en la práctica clínica que son chicos con ideaciones suicidas o intentas suicidas, comportamientos de cutting, que es los chicos que se cortan los brazos. Entonces, dentro de estos síntomas, también es importante mencionar que si han sido niños con tantas vulneraciones, con tanta manipulación y chantaje emocional, entonces ellos tratan así a las demás personas, se frustran cuando se encuentran con límites, por ejemplo, en otros lugares, se frustran cuando alguien los quiere proteger, su vida ha sido muy difícil. Entonces, esto lo nombro porque para mí es importante conocer de dónde parte el trauma, ¿cierto? Tener presente que todo esto es el trauma, y la intervención que realizamos con diferentes estrategias psicotécnicas, incluyendo el abrazador, va dirigida de alguna manera a sanar todo esto que acabo de mencionar. Sí, eso que acabas de mencionar es como si fuera el amor, pero al contrario, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona eso como con ese...? Mira, Vivi, es que para articular el amor, nosotros sabemos que a nivel integral el amor está atravesado en todo, ¿cierto? Y estos niños de una manera u otra sienten una desconexión del amor, porque no tenemos un cuidador presente. Entonces,
El trauma realmente tiene dos fases importantes. Hay un trauma que es un trauma simple y hay un trauma que es un trauma complejo. En el trauma simple tenemos una situación, independiente de la situación que sea, que supera la capacidad de afrontamiento del ser humano en cualquier etapa de la vida. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en el adulto mayor, pero que es una sola situación que se vuelve más grande que yo, ¿sí? Uh-huh. Y donde hay una primera desconexión, porque yo no tuve un apoyo, una red de afuera que me sostuviera para sobrellevar eso. Pero en el trauma complejo hablamos de que tenemos una situación que se vuelve paulatina, que se vuelve dañina y que se vuelve crónica, porque se repite una y otra vez. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño con una vulneración enfocada en un abandono de la madre, ahí hay una desconexión principal del amor, ¿sí? Uh-huh. Una de las funciones maternas es entregar el afecto. Y estos niños no tienen, en muchas de las ocasiones, ese sostenimiento emocional. Y a veces llegan a múltiples sistemas, como ya lo conocemos a nivel general, instituciones, hogares, donde ellos tratan de anclarse de una manera u otra con esas personas de afuera para poderse sostener hasta que van sobretejiéndose a ellos mismos y reconocen que ellos mismos son una herramienta para sanarse. Pero por eso llegan a estos procesos, por eso llegan a la psicoterapia, independiente del lugar donde lleguen, pero que llegan donde un profesional que les ayuda a sobretejer de nuevo el amor. Es decir, a encontrar que estás adentro de ellos, ¿cierto? Como desplazarlo desde afuera, que no hubo, digamos, en esas primeras etapas tan importantes y lo encuentran adentro. O sea, ellos pueden reconstruir ese concepto de que esa fuerza, ese amor, ese cuidado es adentro después de las intervenciones. Sí, esa sería la idea principal, Vivi, ¿cierto? Poder sobretejer en los niños y articular formas para que ellos entiendan y afronten sus herramientas a nivel de interno, sus herramientas a nivel de la psique y que desde ahí digan, bueno, yo me puedo generar una regulación en mis emociones. Yo puedo tener este anclaje emocional que es mi abrazador, que me ayuda cuando va a aparecer una pataleta, por ejemplo. Y cómo eso me sostiene de manera diferente y no es una persona afuera. Soy yo que estoy desarrollando mis propias habilidades internas. Muchos niños no llegan a eso porque no llegan donde personas que los acogen para tener un proceso psicoterapéutico. Y hay mamás y papás que son muy juiciosos y desde muy chiquis llevan a sus niños para que ellos encuentren esa fuerza interior y para que trabajen sobre ella. No siempre tiene que haber un trauma para comenzar un proceso psicoterapéutico, ¿cierto? Digamos que cuando llegamos a través del trauma, el objetivo es empezar a resignificar ese trauma, ¿sí? A través de los indicadores que decía Daisy, como poco a poco yo reconozco y voy sanando mi indicador a nivel emocional, mi indicador a nivel psicológico, pero cuando yo no llego con un trauma específico, sino que llego a entender cuáles son mis herramientas, a hacer un proceso de autoconocimiento, ahí estoy buscando mi fuerza. Claro. ¿Cierto? Y ustedes me hablaban, la vez pasada me explicaban que ayudaba como a anclar, porque cuando uno le daba una pataleta o que cuando llegaban, por ejemplo, a un hogar de protección o como el miedo que les produce también ser sacados de su familia, llevados, por ejemplo, al ICBF, que cuando estaban como en ese choco, en esa pataleta o en esa angustia, no estaban en el presente, porque como que se devolvían a ese momento traumático a través del grito o de algún momento de incomprensión. ¿Podrían también explicarnos a todos un poco eso? Porque me pareció súper interesante de cómo uno cuando tiene estos sucesos no está en el presente, pues como que no está con uno, sino que se va como que la psique, bueno, no sé, a ese momento y lo repite así en este actual o en el 2023 no esté, yo me devuelvo a esos lugares que incluso a veces no sé si reconozco realmente. Nosotros la vez pasada te explicábamos el objeto vinculante desde las primeras relaciones que Cindy acaba de mencionar con la madre, ¿cierto? Cómo cuando ese objeto vinculante, el sinónimo o el significado de ese objeto vinculante cuando no se dan esas primeras etapas de vida, entonces cuando no se promueve de esos primeros años de vida, la idea del abrazador entonces sería promoverlo en otra etapa del desarrollo como un objeto de apoyo, de apego, de amor, de seguridad, pero sobre todo de sanación. Entonces es como proyectarlo a través de eso. Entonces era lo que decía ahorita, cuando se abraza al abrazador, el niño se abraza a sí mismo y esto permite sanar heridas que han
ocurrido en su vida pasada con esas primeras relaciones objetales, o sea, con la madre. Ahí también, Vivi, es muy importante lo que tú mencionas, que desde el trauma se le llama la disociación, ¿cierto? Que la disociación es esa parte de la vida donde yo estoy, mi cuerpo está acá, pero a través de las diferentes situaciones de trauma que yo he vivido, que se me conectan a través de la memoria del cuerpo, yo me devuelvo a esos eventos traumáticos, ¿cierto? Y se llama disociación porque hay una distorsión de mi realidad, como que yo estoy acá con Vivi, pero mi mente no está acá, ¿sí? Y me trae esos recuerdos que me generaron dolor. Es que el trauma lleva su memoria en el cuerpo, atravesado en el cuerpo. Y a través del cuerpo hay muchas cosas que se pueden activar a través de los sentidos, como un olor, por ejemplo, me devuelve aquella situación que me generó daño, ¿sí? Que me generó dolor. Entonces, como esos niños, incluso cuando pasan estas situaciones y los invitamos a que tengan un anclaje diferente, esa palabra anclaje, nosotras como que la articulamos en todo el proceso psicoterapéutico y en lo que hemos tenido, pero como le decimos a este niño, estamos en el presente, tú ya no estás en ese espacio que te generó daño, estás en un espacio seguro. Y como ese espacio seguro, cuando yo abrazo el abrazador, no es otro diferente a mí mismo. Y por ejemplo, con un adulto también podría funcionar igual, porque uno podría tener un trauma de estos, incluso no habérselo contado a nadie, a muy pocas personas, ¿cierto? Haber sido abusado. Estos temas siempre están como alrededor del secreto, de la culpa, del no puedo contar, del chantaje de que si cuento pasa algo, o de que es tan doloroso que realmente uno no se atreve incluso como a sacarlo y dice, ahí lo va a guardar quién sabe de dónde. Cuando uno es adulto, uno también podría recurrir a eso, como uno como adulto ser un espacio seguro para ese niño que fue uno y protegerlo de alguna forma, cuidarlo. Eso necesita algún acompañamiento, no sé, sería chévere también como a quienes de pronto nos han escuchado que han pasado por estos procesos, que creo que somos más personas de las que uno se puede imaginar, que podríamos también decirle a ese adulto que ya tiene de pronto esa fuerza, algunos recursos, otras herramientas para cuidar ese niño que no supo cómo protegerse. Mira, Vivi, últimamente, a nivel, yo digo que eso termina siendo incluso como un movimiento muy social, ¿sí? Me ha pasado con los adultos que llegan a psicoterapia, que llegan a trabajar el niño y que dentro de su objetivo terapéutico es, yo vengo a trabajar mi niño interior. ¿Y qué pasó con ese niño interior? Lo que pasa es que a nivel también del cerebro, nosotros tenemos algo que se llama mecanismos de defensa. Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones muy traumáticas, pueden pasar muchas cosas en nosotros a nivel estructural. Yo puedo bloquear esa situación, yo puedo evadir esa situación, yo puedo negar esa situación en ese momento específico de mi vida. Y ya siendo adulto, tengo la capacidad de devolverme a tomar ese niño, a abrazarlo y a decirle que ya yo lo voy a proteger. Hay una historia muy linda con una usuaria que yo tuve hace muchos años, incluso es de otro país, que ella dentro del proceso terapéutico, con 60 años, me nombra: Cindy, me di cuenta que fui víctima de abuso sexual a los 12 años. Me di cuenta porque estábamos haciendo una actividad de hacer una línea de la vida, de las cosas que nos habían pasado. Y ahí como que yo dije, ¿será que eso sí me pasó a mí? Y eso pasa con el trauma. El trauma se puede quedar ahí oculto años hasta que yo tenga la capacidad y las herramientas para afrontarlo. Listo, no sé si Daisy quiera que hablaran las dos al mismo tiempo. Dijeron, sí. Mira, qué risa. Mira, Vivi, dije que finalmente tú lo habías nombrado, ¿cierto? Yo lo que le digo a mis pacientes es, a los 7 años, 8 años, ese niño no tenía alternativas, ese niño se tenía que quedar situado ahí, no tenía las herramientas, pero ya ese niño es un adulto y tiene todas las herramientas para sanar, para tramitar, para poner límites, para hacer todo eso que quizás en algún momento de su vida no pudo hacer. Entonces es muy bonito en un proceso terapéutico con un adulto cuando se sana ese niño interior, porque es que de allí parten muchos sucesos en su vida que de pronto lo están lastimando, que lo están afectando. Entonces, devolvernos a sanar ese niño interior con el abrazador es muy bonito, es muy sanador además. Y hay algo muy lindo con eso, Vivi, y es que todos los adultos en algún momento de la vida
Ojalá tuviéramos la oportunidad de devolvernos, tomar a ese niño, abrazarlo y decirle, ya estás protegido, o sea, ya estás bien. Esas situaciones que pasaron ya no van a pasar porque yo estoy haciéndome cargo y haciéndome responsable. Entonces, ojalá en algún momento de la vida uno tuviera esa capacidad y esas herramientas para asumir ese niño interior y acompañarles, que el niño interior es el que nos permite la creatividad, ¿sí? Los colores, la felicidad y la vida. Entonces, como también desde ahí, pues lo invitamos de diferentes formas. Claro, me parece muy curioso lo que han hablado y que nunca lo hemos hablado. Y es que han, pues como mencionado, el cuerpo como un lugar donde se guardan esas memorias, esas emociones. Nosotros desde la estrategia educativa decimos que el cuerpo es un instrumento y que estos temas emocionales no los deberían enseñar en biología, ni siquiera en ética, en religión, en moral, ¿cierto? Sino como que entender que ese cuerpo, como esa conexión con el cuerpo y esa capacidad que tiene el cuerpo de darnos información, de emitir señales, de conectarnos incluso con nuestro inconsciente. Me encantaría entender como cuál es la visión desde ustedes como expertos, ese cuerpo cómo guarda las memorias, pero también cómo es capaz de reparar, de resignificar, de ser como un aliado en vez de en contra, porque además las personas pues normalmente, como esto nos lo enseñaron en las telenovelas y a veces desde la religión, entonces uno puede entender que el miedo es malo, que la rabia es, que si uno tiene rabia pues es malvado. Nosotros lo entendemos como una parte más del cuerpo. Una mano no es mala ni buena, es una mano y tú decides cómo la usas, ¿cierto? Igual que una pierna, igual para pegar, para caminar, para jugar, para distintas situaciones. Me encantaría que nos contaran cómo funciona ese cuerpo desde, obviamente, como sus corrientes científicas y cómo puede desde los dos lados recibir esos golpes o esa violencia y cómo reconstruye eso con el amor, o sea, cómo desde esa violencia cómo se fractura eso que uno concibe como el amor, el afecto, esa capacidad que también viene del cuerpo y que es biológica, y cómo la vez tiene la capacidad de repararla o de sanarla. Bueno, Vivi, mira, nosotros somos seres emocionales. Desde pequeños en ocasiones nos enseñan que algunas emociones son malas y le dan una connotación negativa a ciertas emociones. Pensamos entonces que en ocasiones el miedo es malo, que la tristeza es mala y recibimos siempre de los adultos, ¿cierto? No llores, que eso es malo llorar, pero usted sí es llorón, pero usted ¿por qué llora? Finalmente, cuando nosotros lloramos, descargamos. Entonces, lo que mi cuerpo no descarga, lo que mi cuerpo no saca, entonces el cuerpo empieza a hablar, entonces empezamos a somatizar, ¿cierto? Entonces eso se llama somatizar, somatizamos esas emociones que de pronto tenemos guardadas, que por cualquier motivo de la vida no hemos sacado. Entonces es donde empiezan los dolores de cabeza intensos. En algún momento atendí a una paciente que todo el tiempo era con dolores de cabeza, con una historia de vida muy compleja, dolores de cabeza, iba a neurología, iba a psiquiatría, iba a un montón de especialistas por ese dolor de cabeza que tenía tan intenso, pero entonces cuando empezamos a sanar ese niño interior y empezó a hacer el proceso terapéutico y a conectar con muchas vivencias de su pasado, ese dolor de cabeza empezó a mitigarse y empezó a desaparecer. Y es eso, somos seres que somatizamos todo. Entonces, lo que mi cuerpo no habla, lo que yo no expreso, ese miedo, esa angustia, esa tristeza, entonces de alguna manera se ve reflejado aquí en este cuerpo. Okay. Hay algo muy lindo con eso, Vivi. Nosotros les explicamos a los pacientes que nosotros somos un ser integral, porque a veces también como que desconectamos ciertas partes de nuestro cuerpo, como que, ay, sí, pues, como, ay, usted tiene un problema, entonces deje el problema allá y siga la vida, pero es que el problema lo tienes que asumir. Entonces nosotros somos una articulación, somos emociones, somos cuerpo y somos espíritu. Y cómo ese conjunto de las tres cosas, de las emociones, del cuerpo y de cómo se representan a través de eso profundo que yo soy, van en articulación constante. Cuando eso no tiene una coherencia, es que viene lo que nosotros ya conocemos como el trastorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la base de una depresión? Una tristeza muy profunda, una tristeza que yo no he gestionado, que yo no me he dado la oportunidad de nombrar. ¿Cuál es la base de una ansiedad? Un miedo que yo no he gestionado, que se sale de control y aparece desde el síntoma físico, pero que probablemente todo el tiempo nos está mandando señales, nos está hablando, pero a veces nos ocupamos de otras cosas antes de nuestras emociones, ¿sí? Okay. Entonces, por eso es muy importante percibirnos como lo que somos. Somos un conjunto. Y en ese mismo conjunto de las emociones viene el pensamiento,
y viene el cuerpo. Ok. Porque entonces yo puedo tener una manifestación desde la alegría, pero esa manifestación de alegría viene acompañada de una situación que me pasó y viene acompañada de un pensamiento. Qué rico que me pasen ese tipo de cosas. ¿Y cómo las aprendemos a diferenciar? Primero, desde eso que sentimos y después desde eso que experimentamos. Okay. Porque es que no tenemos como, no nos vemos como desde esa integralidad, sino que pasó y ya. Pero cuando nosotros nos detenemos y somos conscientes, incluso desde nuestra respiración y de lo que ella nos entrega, cómo todo eso nos hace ser más coherentes frente al reconocimiento de esas emociones. Súper, sí, hay un truco muy potente que es esa respiración, ¿cierto? La respiración ayuda mucho. La respiración, los pensamientos positivos, hacer otras estrategias para canalizar asertivamente. ¿Tienen alguna historia con el abrazador que nos puedan contar, que nos quieran como comentar de cómo ha funcionado, de cómo lo han usado? De pronto nos escuchan muchos psicólogos, terapeutas, coach, psiquiatras, papás, mamás que tienen ese abrazador y ese libro en sus manos y que de pronto no saben un poco cómo usarlo. Bueno, para nosotras el abrazador en terapia es magia. Nosotros hemos encontrado en el abrazador una estrategia psicoterapéutica que nos permite acompañar en diferentes etapas de la vida, no solamente al niño, sino también al adolescente, sino también al adulto, y cómo a través de esa estrategia del abrazador nosotros hemos encontrado diferentes propuestas para implementar y también para tener presente, para que otros profesionales le puedan ver la magia al abrazador. Para mí el abrazador es una magia que llega a terapia y que puede representar lo que tú necesites que represente como terapeuta. Pero sí, tenemos una historia que les queremos compartir, les vamos a contar, se las voy a leer, acá la tenemos escrita. Esta es de un niño que tiene 10 años de edad y se encontraba en ese momento del proceso de atención vinculado a un sistema diferente de su familia, que era un hogar sustituto. Este niño fue retirado por maltrato de la figura materna. Según el niño, siempre fue criado por la madrastra, es compañera sentimental del padre biológico, debido a que la figura materna no ha cumplido con sus responsabilidades parentales. Lo maltrataba y generaba otro tipo de vulneraciones en el niño. Comenta que su madrastra fue por él hasta otra ciudad. Ya. Ciudad donde vivía con la madre biológica y se lo trajo para Medellín. El niño en consulta da cuenta de una señora protectora, amorosa. Sin embargo, la señora decide entregarlo a bienestar familiar porque al parecer había una extorsión por parte de la madre. Esa mamá, esa madrastra, esa figura que conocemos muy malvadamente en las historias y en los cuentos. Aquí teníamos una persona entregada que podía generar un acompañamiento desde el afecto, desde la seguridad y desde el vínculo a este niño. Sin embargo, este niño es entregado porque esa mamá, pues, claro, finalmente con otras situaciones. Bueno, el niño en el espacio ha realizado expresiones tales como: yo no sé qué hice de malo para que mi mamá no me quiera. Yo soy culpable. Ha expresado miedo de ser reintegrado a esa figura materna. Yo prefiero quedarme donde estoy, yo con ella no quiero volver nunca. A través del cuento del abrazador se aborda su fuerza interior, porque es que hay un abrazador que no encuentra tampoco ese lugar en el mundo. ¿Sí? Y como desde ahí invitamos a este niño para que encuentre su fuerza, se le pide conectarse con el abrazador, quien lo va a acompañar en los momentos de miedo y tristeza. El niño le da un poder a su abrazador: la fuerza. Se le da la indicación de abrazarlo en los momentos que lo necesite y este abrazador se convierte para este niño en ese soporte emocional, ¿sí? Terapéuticamente el abrazador es una herramienta que me puede ser útil cuando yo estoy en el consultorio y lo tengo como una estrategia para ser utilizado en ese instante donde se lo entrego a ese niño, a ese adulto, para que se abrace, conecte, o una herramienta para que esa persona se lleve y lo utilice como un soporte emocional en aquellas situaciones en las que lo necesite. Y así una y otra vez lo rememore desde eso simbólico que le entrega, que es la fuerza. Exacto. Yo tengo otra historia muy bonita, Vivi.
Es la historia de una adolescente de 14 años. No voy a referir su nombre para proteger pues como su intimidad. Entonces ella estaba institucionalizada porque ella misma acudió a pedir ayuda a un centro de emergencia. Okay. Y ella pide ayuda debido a las diferentes situaciones de riesgo que vivía en su hogar biológico: maltrato, consumo de sustancias psicoactivas por parte de la madre, una madre abandonante que no asumía las responsabilidades parentales, que la dejaba a ella sola bajo el cuidado de una abuela de 80 años que no tenía recursos para asumir su cuidado, violencia intrafamiliar de parte de sus tíos, una chica víctima de violencia sexual. Entonces ella en algún momento, teniendo en cuenta además las necesidades económicas, era una niña que refería que pasaba mucha hambre. Entonces ella se evade del hogar y se va directamente hasta el centro de emergencia a buscar ayuda. Entonces ella expresa en consulta síntomas de soledad, tristeza y miedo a estar sola. Entonces yo realicé lectura terapéutica del abrazador. La chica se identificó con el personaje Toyo, refiere. Él tampoco pertenecía a un lugar y al final lo encontró y fue feliz. Yo no pertenezco a ningún lugar, pero sé que donde estoy voy a estar bien y me van a ayudar para salir adelante, para estudiar. Debido a las expresiones de soledad y miedo, la terapeuta promovió que abrazara al abrazador, se permitió conectarse con él. En esa conexión con el abrazador se explica que se está abrazando a sí misma, se hace reconocimiento de sus fortalezas y se invitó a llevarse el abrazador y abrazarlo en los momentos de miedo y soledad. Entonces mira cómo desde ese abrazador también se les da un poder, ¿cierto? Proyectado en el abrazador, pero que finalmente es para ellos mismos. Qué lindo, ay, muchas gracias. Sí, yo creo, Vivi, que incluso con los adultos, yo también tengo una adulta de 23 años, que dentro del proceso terapéutico refiere muchas situaciones de violencia y maltrato, ¿sí? Entonces en un acto simbólico ella se acuesta ahí en el consultorio y dice: es que realmente yo me siento muy sola, y se pone en esa posición fetal y yo le entrego al abrazador, y como ella en ese momento también reconoce que la soledad que ella siempre ha visto puede ser acompañada y tener una lucecita en ella misma. Qué lindo. Y empieza a acompañarse de manera diferente y se lleva a su abrazador y es su compañero, ¿cierto? Es ese que puede estar ahí, que la simboliza a ella misma. Me hiciste acordar de una entrega en el grupo Neurociencias a cuidadores de personas con Alzheimer, que una de las señoras me dijo que su abrazador se llamaba Angelita, que porque era su niña interior. Entonces, que ella ya no se sentía sola. Qué bonito. Ángela, sí, una señora como de 65, 70 años y súper linda. Y es que yo la saludo todos los días, le converso, le pregunto cómo amaneció, porque yo quiero tener más presente mi niña interior, quiero permitirme jugar, entonces me hiciste acordar pues como algo muy lindo, porque ella proyecta en ella a ella misma, y de esa manera también se cuida, se pone por delante, y uno cree que puede ser jugando pues desde el desconocimiento, pero yo creo que la visión de ustedes como profesional nos están demostrando que no, que es que realmente es una manera de comenzar a cuidarse, ¿cierto? Ponerse ahí por delante, y eso sí o sí se ve adentro. Incluso Vivi, con el solo hecho de que el abrazador esté en el espacio terapéutico. Por ejemplo, nosotros en el consultorio de adultos pusimos al abrazador mediano. Y como estos adultos de manera automática llegan, se sientan y lo primero que hacen es ponerse el abrazador. Llegó maravilloso. Y abrazarlo. Y abrazarlo porque, claro, ese es el espacio que ellos tienen para estar ahí presentes y protegidos, para poder hablar de aquello que no es tan fácil. Y porque además ya se le dio ese significado al abrazador. Entonces es muy bonito que ellos lo hagan autónomamente, se sienten y abracen como: hey, estamos acá. Muy bonito. Súper bonito. Para terminar, me encantaría como tocar un tema que muy pocos, como que uno poco habla y lo tira como un lugar muy oscuro, y es el victimario. Es decir, ¿qué puede hacer uno siendo de pronto, no sé, victimario, teniendo un victimario cerca, para también como ayudarlo a que no siga haciendo lo que es? Nosotros decimos que se necesita mucho amor para ver lo que tiene ese victimario adentro y acompañarlo a sanar, ¿cierto? No solamente pues un proceso legal o atreverse pues como ellos, sino también
¿qué hace uno para poder cambiar la situación de esa persona que puede ser un victimario? Mira, Vivi, eso es algo muy complejo porque de manera profesional y personal yo no trabajo con victimarios. Ujú. Yo trabajo con víctimas, entonces siendo muy profesional, cuando de pronto llega un victimario a mi espacio, yo simplemente lo remito a otro profesional porque yo personalmente no trabajo con ellos, mm, porque leyendo, como trabajo con víctimas de violencia sexual, leyendo de pronto cuando hablamos de perversión, cuando hablamos de pedofilia, también hablamos de algo que es estructural, que quizás no se puede modificar. Entonces desde allí parto para no trabajar con ellos porque finalmente tampoco tengo las herramientas para hacerlo. Ujú. Entonces yo simplemente cuando en algún momento me tocan la puerta, yo no lo acepto de manera muy respetuosa. No sé si otros Claro. profesionales lo trabajan, seguramente sí, pero yo como Daisy Echeverry, como terapeuta que atiende a víctimas, frente a estos sucesos no atiendo victimarios. Con eso, Vivi, hay muchas quizás formas y estructuralmente muchas profesiones que logran ver, sí, la luz y la sombra dentro de lo que todos somos, pero finalmente sí es muy importante, bueno, primero que alguna de estas personas llegase al espacio. Sí, porque entonces eso también dentro de todo el conjunto de lo que constituyen y son, muchas veces no llegan al proceso de atención realmente o a un proceso terapéutico de manera voluntaria. Claro. Por ejemplo, porque a veces no hay ni siquiera un reconocimiento, Claro. porque base no hay una empatía. Entonces muchas veces ellos no reconocen el daño que le hace, o sea, la dimensión del daño que le hacen al otro. Y ya estoy hablando pues de algo más estructural, un sociópata, un psicópata, sí, pedófilos. Entonces yo pienso que también inicialmente es aquellos profesionales que se disponen a abrir su corazón, ¿cierto? Porque probablemente en la vida de estos victimarios también hay mucho que sanar. No todos los victimarios han sido víctimas, ¿sí? Que eso también es importante, Claro. pero muchos sí. Entonces yo pienso que estructuralmente también es empezar a verificar la persona que hay ahí, Claro. ¿sí? Y lo que lo ha llevado a cuándo se puede trabajar, ¿sí? Porque muchas veces no hay una disposición para. El que sea estructural es muy difícil que se cambie. Lo que pasa Sí. es que no hay, lo que decía Cindy, no hay reconocimiento de emoción, entonces, ¿para qué van a un proceso? Y de pronto he leído ciertos artículos y demás donde van porque hay una imposición, no porque realmente Claro. haya un reconocimiento, o sea, no logran hacer un reconocimiento. Entonces yo voy porque me lo está solicitando, no sé, un juez, un defensor, cualquier cosa, pero no porque realmente haya un reconocimiento frente al daño que causan al otro. Claro. Creo que hemos aprendido muchísimo. Muchísimo. Cuéntenos en qué teléfono los pueden encontrar o cómo pueden acercarse también a ustedes para que las personas, pues, si necesitan ayuda o si quieren hacer como algún acompañamiento o algún taller empresarial, ¿cómo pueden encontrarlas? Bueno, las puertas de estos dos corazones siempre van a estar abiertos. Les recordamos pues que nuestras redes sociales son Ser Conocer en Instagram. Desde ahí nos pueden contactar, generar un contacto pues como inicial. Si requieren ir personalmente, sí, tocar la puerta y manifestar alguna situación, ahí vamos a estar con toda la disposición del mundo. Y también nos pueden encontrar vía telefónica al teléfono 321-794-5956 o al 300-452-4380. Y Vivi, yo creo que de antemano es agradecerte por confiar y por permitirnos llevar lo que simboliza para nosotros la psicoterapia, que es esa lucecita en el camino de tantas personas que se disponen y están aperturándose para reconocer su fuerza, su amor, para expandirse. Entonces, muchas gracias por permitirnos hablar de estos temas tan fuertes, pero que también están llenitos de amor al final de cada proceso. Ay, muchas gracias a ustedes, a las dos, porque de verdad soy como una fiel cercana y que como testigo del corazón y del amor que tienen por lo que hacen, pues, y como del efecto que tienen también en los niños que han pasado por ustedes. Mil gracias a ustedes siempre.